Antes de pasar al tema de hoy, te pido que me ayudes a seguir realizando este apostolado. Suscríbete a este canal si no lo has hecho, dale un like al video y compártelo con tus amigos y familiares para que este mensaje pueda llegar a mucha gente. Si te interesa recibir notificaciones vía WhatsApp de los próximos videos, envía alta al número que aparece en pantalla. Muchas gracias. Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar de las apariciones marianas más importantes de los últimos 200 años y de cómo ese mensaje de la Virgen María sigue siendo actual y urgente para todos nosotros. Tenemos un invitado especial, el señor Javier Reyes Heral, a quien vamos a recibir en un momento más. Así es que les invito a que se queden con nosotros en este programa que será interesantísimo, porque vamos a hablar temas que no vienen de nosotros, ni del entrevistador, ni del entrevistado, sino vamos a hablar de temas que vienen de la misma Madre de Dios que nos ama a todos como sus hijos y que quiere que sus hijos podamos entender los tiempos que estamos viviendo y sepamos también cómo responderle a Dios en estos tiempos que nos toca vivir. Les invito a que se queden con nosotros y a que compartan este programa para que el mensaje llegue a más personas. Muy bien, le damos la bienvenida al señor Javier Reyes Heral. ¿Cómo se encuentra, Javier? Todo bien, gracias, padre, y gracias por su muy amable invitación. Pues gracias a usted también por aceptar generosamente esta invitación y por compartirnos este tema tan necesario, tan urgente, diría yo, para los católicos que nos toca vivir en este tiempo de la historia. Quisiera que comenzáramos encomendándonos a Dios para que Él nos ilumine en este programa, para que lo que aquí vamos a transmitir sea un mensaje con responsabilidad en el contexto de la fe católica, para que Dios nos dé las palabras adecuadas y también para que nuestra audiencia pueda tener un corazón abierto, una inteligencia abierta a lo que el Espíritu Santo quiera hacer a través de este programa. Entonces vamos a rezar el Padre Nuestro en latín, porque es el idioma oficial de la iglesia. Yo tengo un invitado internacional que ya nos dirá él un poquito sobre su vida, pero nos une la fe y en la fe tenemos esta lengua que es la lengua de la iglesia católica, lo sigue siendo la lengua latina, que es un instrumento también de unidad para todos. Así es que vamos a encomendarnos a Dios. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Amén. Sancte Joseph, ora pro nobis. Ora pro nobis. Santa María, ora pro nobis. Ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Bien, pues estamos listos entonces para poder hacer este programa que yo preveo que va a estar interesantísimo. Señor Javier, ¿puede decirnos por favor algo de su vida? ¿Quién es usted? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene el acento que tiene? Habla muy bien el español, pero tiene un acento que nos va a decir ahorita de dónde viene usted. Por favor, díganos algo y cómo es que se interesó en el tema de las apariciones marianas. Bueno, remarcablemente soy francés, nací en Normandía, crecí en París principalmente y empecé a trabajar, usted podría decir, en todo este círculo mariano en Francia, empezando a trabajar cuando yo tenía 20 y pico años, usted podría decir por una lista, una colección de coincidencias y de circunstancias que me llevaron a conocer el famoso sacerdote francés, el abate
René Laurentin, el padre René Laurentin. El padre René Laurentin era, o sea, lucía mucho a Jacques Cousteau. Y los americanos lo llamaban el Jacques Cousteau de las apariciones marianas, porque el padre René Laurentin era uno de los más famosos mariólogos conocidos en la iglesia. Para darle un poco una idea, cada vez que había un supuesto lugar de aparición en el mundo, el arzobispo o el obispo local siempre lo invitaba a venir para hacer estudios teólogos y científicos, ¿no? Padre Laurentin ha sido instrumental, o para no decir la piedra angular, del proceso de recognición del lugar de aparición en San Nicolás, en Argentina, ¿no? También ha sido la piedra angular, por requerimiento del padre, del obispo, su excelencia Pío Bello Ricardo de Betania, en Venezuela, y el padre Laurentin en sus investigaciones han sido instrumentales para la recognición de las apariciones de María Esperanza Bianchini en Betania, Venezuela. Igual con las apariciones de Quivejo, formalmente reconocidas por el obispo local. Igual por las apariciones de Soufanié en Siria. El padre Laurentin es famosísimo también por haber escrito una librería de libros marianos, particularmente, por ejemplo, los de La Rue du Bac, de Catherine Labouré, lo que en España ustedes españoles llaman la medalla milagrosa. Lourdes, La Salette. La Salette ha sido para él un calvario, y les voy a explicar por qué. Pero lo escribió, y ha sido el primero defensor de las apariciones de Medjugorje. Yo sé que hay mucha controversia con las apariciones de Medjugorje, pero en este libro que escribí, traducí del español, perdón, del francés al inglés, una carta que dio su total y completa explicación de la situación, que en efecto viene de una pelea política entre el arzobispo de Mostar, que al empiezo creía en los videntes, y la orden franciscana, que estaba protegiendo y apoyando a los niños de Medjugorje. Entonces, por unas circunstancias como le expliqué, la voluntad de Dios me llevó a mí, inicialmente a mi hermano, hacia el padre Laurentin para un caso particular. Y así nos hemos hecho amigos con el padre Laurentin. Yo era un jovencito de apenas 26, 25, 26 años, pero trabajé con él por unos años. Nos hablábamos, si no cada semana, al empiezo, por lo menos cada 2 semanas, y después cada mes, hasta que finalmente se volvió ciego, su trabajo se terminó, y se murió, infortunadamente, a la pena de tantos colaboradores en 2017. Entonces, desde ese tiempo, yo trabajando en un caso en particular, escribí en Francia un libro que se llamaba Un message d'amour, un mensaje de amor, que después me habían pedido de traducir a una casa de edición italiana. Secno Ediciones se acercó a mí para ver si podían traducirlos en italiano, y después una casa de Suiza, Stella Maris, me lo tradujo en alemán, y lo hemos propagado en una cantidad industrial de países, en África, en Francia, Norteamérica, hasta Polinesia. Y he escuchado aún que hay un sacerdote basiliano en Nagasaki que de su propio mérito lo tradujo en japonés. Y también lo hicieron en croata, lo que me encantó para ellos, estoy encantado. Y eso, desde ese tiempo yo me dediqué unos años de mi vida a ese tipo de cosas, ¿no? Y después de un tiempo empecé a vivir mi vida nuevamente, me casé, he tenido 2 pequeños niños francoamericanos que adoro profundamente. Tengo una familia no sé cómo decir merci al cielo, ¿no? Pero al final la pólvora, como se dice, como ustedes españoles dicen, se encendió, y llegué a la conclusión con la referencia de mi esposa. Mi esposa me estaba aconsejando de por qué no escribir un libro y volver en eso, ya que es algo que me apasionaba tanto. Y es así que nuevamente en 2018, 2019, volví a empezar a escribir sin pensar que iba a hacer tanto ruido, pero había tanto que me pareció era necesario que la humanidad escuchaba, se enteraba,
porque hay tantos mensajes que el cielo ha querido enviar a la humanidad y que por circunstancias muy particulares han sido calculadamente escondidas por la inconveniencia de la naturaleza de dichos mensajes. Me refiero particularmente a lo de la Salet, que es muy severo, muy grave. Los de la Fraude y otros. Tengo 9 capítulos que tratan de las apariciones de la Salette, la Fraude, Tilly, en Normandía, de donde soy yo, Fátima, por supuesto, y ahí revelo la segunda mitad del tercer secreto de Fátima, que hasta hoy en día la Iglesia está escondiendo. Akita, que ha sido aprobado, ¿no? Una aparición suramericana de Quito, en Ecuador, en inglés se llama Lady of Good Success. Nuestra Señora del Buen Éxito, se dice así. Buen suceso, del buen. Buen suceso. Exactamente. Muy Exactamente. interesante esa aparición, ¿eh? Yo recientemente leí un libro bastante grueso, muy completo sobre esa aparición, es bastante interesante. Eh, Muy bien, señor Javier. Sí, para nuestra audiencia, los que nos están viendo en este momento, allí ustedes pueden observar en la pantalla, puse el libro Revelations, que está próximo a salir en español. Más adelante, hacia el final del programa, vamos a volver a tomar el tema de este libro que está por publicarse en español, pero es un libro muy interesante del que nos está hablando el señor Javier, que ha escrito sobre diversas apariciones de la Virgen María y sus mensajes que son urgentes para nuestro tiempo. Señor Javier, quería preguntarle, usted ha estudiado muchas apariciones de la Virgen ya por muchos años. Eh, ¿Cuáles serían las tres, por poner un número, apariciones marianas que usted considera más importantes para nuestro tiempo? Esa es una muy buena pregunta. Cada una tiene una importancia capital, pero de mi experiencia, desde que trabajé con Padre Laurentin, me he dado cuenta de una cosa, que cada aparición es complementaria. Es como un puzzle y cada una da un pedazo que da al final una gran imagen. Pero en contestación a su muy buena pregunta, yo diría, en mi modo de ver, la Salette, la Fraude con el estigmata Marie-Julie Janis y incuestionablemente Fátima. Esos son mi contestación, son las tres piedras angulares. Ok, porque es importante pues que la gente sepa cuando habla de mensajes marianos, que hay muchísimos y luego también hay falsos mensajes marianos, ¿verdad? Usted sabe que también se presenta este fenómeno de mensajes que no son realmente de origen sobrenatural, que pueden tener un origen incluso hasta demoníaco. La gente se puede confundir y se habla de tantos videntes, tantos mensajes. Por eso yo le hice la pregunta sobre tres. Yo estoy de acuerdo con usted en que hay más apariciones que son auténticas de la Virgen María y que es importante escuchar, pero para la gente que nos está viendo, los que siguen conservando la fe, que tal vez no tengan un montón de tiempo para investigar, al menos pueden seguir este caminito de investigar sobre las apariciones de La Salette, de Fátima y la tercera de Francia, se me olvidó el nombre, ¿cómo dijo? La Fraude en La, Bretaña. la Fourde en Bretaña. Muy bien. Ok. Entonces, eh, ¿por qué considera usted que esas apariciones son, digamos, como las más fundamentales, entre otras que también son importantes? Sí, la Salette empezó en los años 1840, 42, si no me equivoco, o 46. No, yo creo que fue en 46, disculpe. Y lo extraordinario era una sola aparición, ¿no? Pero en dicha aparición era el empiezo de ¿cómo se diría? Era totalmente y perfectamente acoplada con la aparición que tomó lugar 16 años después en Lourdes. Y debido al hecho que en Lourdes era el seguimiento de lo que fue anunciado en La Salette, en Francia. El mensaje de La Salette
para sus telespectadores, ¿no? Es muy particular. Ese mensaje venía con un secreto que es muy detallado. Ese secreto ha sido después que, y es paradoxal, pero después que la aparición fue formalmente reconocida como digna de creencia, tanto por el obispo de Grenoble que como por el dicasterium de la doctrina de la fe en Roma, debido al hecho que en el secreto revelado por los videntes era inconfortable por el clérigo del tiempo y del futuro y de la iglesia, era también profundamente inconveniente políticamente. Y se les voy a explicar rápidamente, ¿no? Después voy a explicar lo de la Frodé y lo de, rápidamente, no quiero abusar de su tiempo, y lo de Fátima, lo de Salah Salet. Ese mensaje ha sido escondido en una caja de hierro que ha sido bien preparada con el sello de la archidiócesis de Grenoble y fue descubierta por accidente en 1999 por el abate o el padre Tocqueville, un francés que trabajaba como asistente increíblemente al padre René Laurentin. Y le descubrieron así por accidente cuando el buen padre salió y lo encontraron en la librería del Vaticano con el sello, estaba escondido atrás una montaña de papeles y yo qué sé. Cuando el buen padre Tocqueville sacó la caja, enseguida la abrió, reconoció enseguida el sello de Grenoble, ¿no? Y cuando abrió y descubrió la totalidad, el completo mensaje y secreto, debería decir secretos plural, de la Salet, fue inmediatamente a la congregación, a las oficinas de la Congregación de la Doctrina de la Fe, que en el tiempo estaba presidida por su eminencia el cardenal Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, y le mostró. Enseguida ha obtenido la imprimatur, la permisión de imprimirlo, y lo hicieron. Se dice en Francia, por lo menos, que ese libro, Las apariciones y el mensaje de la Salet, fue la lectura favorita del Papa Juan Pablo II cada noche antes que se andaba a dormir. Esos secretos, para hacerlo corto, porque son muy largos, Nada más principal, ¿esta historia la cuenta usted en su libro? ¿Estos detalles están en su libro? sí, todos, sin excepción. Todo lo que les voy a decir es un eco de lo que escribí en mi libro. Por eso que, como usted puede ver, es un libro, es un pavé, es una piedra, ¿no? Ok, excelente. Entonces, pero escribí todo ahí. Entonces, cuando regresaron y el mensaje de La Salet, principalmente está hablando de profecías. Y anteriormente yo le mencioné que para el padre René Laurentin, que escribió una librería de diferentes libros marianos, para él eso era un calvario, porque para él la parte profética de cualquier lugar de aparición es la más difícil con la cual tratar, porque la historia no está escrita en mármol, es siempre sujeta a cambio basado sobre el nivel de conversión y de respuesta de la humanidad. Por eso que el padre Laurentin tenía horror, un profundo horror de trabajar con las profecías anunciadas por las apariciones. Infortunadamente por él, 85% del mensaje de la Salet es pura profecía. Y tuvo que tragar, tragar eso el pobre hombre, pero lo hizo admirablemente bien. El mensaje de la Salet trata principalmente de profecías, mensajes sobre el clérigo del tiempo y futuro. No es, y quiero hacer una nota con su permisión, padre. Los mensajes que sean de la Salet, que sean de la Frodé o de Fátima o cualquier, tienen por piedra angular o por objetivo principal, no de asustar, no de poner un ultimátum a la humanidad, todo el contrario. Los mensajes de la Virgen, a través de estos mensajes, aunque a veces muchos de ellos hacen miedo, porque son alarmantes, ¿no? No es para asustar ni amenazar, es más bien para decir a la gente, señores, si siguen en este mismo camino, esto es lo que va a suceder. En muchos casos, eso no hay nada que se pueda hacer para cambiar, pero se puede aliviar la intensidad. Y el mensaje principal de la Virgen es principalmente conversión. Es como si estaba su madre al lado de su auto y ustedes están caminando a 100 kilómetros a la hora en dirección de una pared. El mensaje de la Virgen es cambien de dirección antes que sea muy tarde. Conviértese antes que es muy tarde.
Y el mensaje profético de la Salet es sumamente grave. No solamente habla de la Segunda Guerra Mundial, habla también de una Tercera Guerra Mundial. Habla del hecho que la Iglesia Católica va a pasar por la misma pasión de nuestro Señor Jesucristo. La misma pasión. Va a pasar por un vía crucis. Va a caer en sus rodillas. Va a ser crucificada, enterrada, pero el mensaje de fe y de esperanza va a resucitar al fin. Y el corazón inmaculado de María va a triunfar al fin, como lo anunció también en Fátima. En este momento, yo creo sinceramente que estamos al punto de entrar en Gólgota. Y los mensajes de la Salet son que Roma efectivamente va a caer, que perderá, entre coimis, la fe, y que la silla de Pedro será ocupada por un breve momento por el anticristo. Cierren las coimías. Son términos que son muy absolutos y entonces que no son sujetos a interpretación. Llevo vuestra atención, insisto, sobre el hecho que estas apariciones, que esta aparición en la Salet singular, ha sido formalmente reconocida como digno de creencia, tanto en Francia como en Roma. No es Sí, sujeto a interpretación. quisiera, me parece a mí interesante esto que está comentando. eh, Quisiera preguntarle para que nuestra audiencia no se confunda. eh, Esto que usted está diciendo no contradice lo que nuestro Señor dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Pero la iglesia jamás será completamente destruida, pero el Señor no aseguró que su iglesia no iba a pasar por crisis tremendas, o que no iba a ser eh, incluso perseguida y borrada del mapa prácticamente de muchas regiones de la tierra, que como ya ha pasado, pensemos en África del Norte, como en un tiempo el cristianismo fue muy floreciente allí, y luego vino el Islam y arrasó prácticamente con el cristianismo en esa región de la tierra, pero la iglesia sigue viva. Entonces, no contradice, ¿verdad? Estos mensajes de la Virgen no contradicen las palabras de Jesús: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Excelente punto. No, primero, y voy a entrar en detalle en el asunto. Si hubiera cualquier tipo de contradicción, nunca, al gran nunca hubieran aprobado eso, tanto en Grenoble como en Roma. Pero usted tiene toda la razón. Pero la iglesia es usted, padre. Soy yo. Son mis dos pequeños francoamericanos mapuches aquí, que son mis niños, ¿no? Son los que están escuchando y mirando este show, esta entrevista. Eso es la Iglesia católica, romana y apostólica. Lo de Roma es una jerarquía. Y atiro vuestra atención, usted sabe considerablemente mejor que yo, que con los 12 apóstoles había un Judas. Y ese Judas fue escogido por el Cristo. ¿Quiere decir que la iglesia no era válida por ese Judas? No. Cristo sabía muy bien lo que hizo cuando lo escogió. Claro. Tenía su misión también. Ese papa, ese futuro anticristo mencionado en Roma, no es la iglesia. Y la iglesia de Cristo, fundida sobre Pedro, la única iglesia cristiana fundida por el Cristo, porque todas las demás, protestantes, anglicanas, luteranas, calvinistas, son todas fundidas por el hombre. ¿No? ¿Sería que Dios se equivocó? No, es imposible. Nada más, y tenemos que rezar para nuestros hermanos cristianos, pero el hecho es que hay una sola iglesia fundida por el Cristo y no puede haber sido equivocada. Entonces, por esta razón, nuestro Señor nos está diciendo que tenemos que seguir adelante, aún con todo lo que va a suceder, y mantener nuestra fe estable bajo todas circunstancias. Pero, como hubo un Judas en el tiempo del Cristo mismo, la Virgen ha sido muy clara en la Salet. Tendremos también un anticristo que será sentado en la silla de Pedro, en Roma. Muy bien. Entonces, eso está anunciado en el mensaje de la Salet. Y también quiero hacer otro comentario para nuestra audiencia. Yo le pedí al señor Javier que en este programa nos concentráramos en lo que la Virgen ha dicho respecto a lo que le espera a la iglesia, lo que sucederá al interno de la iglesia, lo que sucederá con la fe.
yo quiero recomendarles a todos ustedes dos programas que el señor Javier grabó con mi amigo y hermano, como dice él, Luis Román, muy querido amigo y hermano puertorriqueño que tiene un excelente canal de YouTube que muchos de ustedes conocen, que se llama Conoce, Ama y Vive tu Fe. Abajo en la descripción de este video ustedes van a ver el link para que puedan en otro momento ver esos videos que grabó el señor Javier con Luis Román. Allí se habla con más detalle sobre lo que las profecías dicen respecto a lo que le espera al mundo en general. Por eso yo le pedí al señor Javier que aquí habláramos más bien de lo que le espera a la iglesia, de lo que va a pasar ad intra y no ad extra, porque ese tema ya se trató en los programas de Luis Román que están muy buenos y que les recomiendo que los vayan a ver terminando este programa. Entonces, bueno, muy bien, si puede continuar, estaba hablando del mensaje de la Salet, no sé si hay algo más del mensaje de la Salet o va a pasar a hablar de la Forde o de Fátima. Sí, el mensaje de la Salet es muy detallado también, habla también de la Tercera Guerra Mundial, de la destrucción de París, de Marseille, y de lo que va a suceder. Pero para concentrarnos en el futuro de la Iglesia Católica, ahora voy a pasar con su permisión a la Frodé. Los mensajes de la Frodé empezaron realmente en 1872-73 hasta 1941, cuando la stigmata y la vidente Marie-Julie Janis, que era una stigmata, ¿no? Murió durante la ocupación alemana en Francia, en 41. Y en esos mensajes es, sin la menor duda, el más grande capítulo que tengo en mi libro, al cual he puesto tal vez la más atención, ¿no? En ese mensaje la Virgen le reveló Nuestro Señor y aún San Miguel Arcángel una cantidad de detalles sobre la iglesia del tiempo y la iglesia de nuestro tiempo y del futuro. Para hacerlo corto, un resumen rápido. El cielo reveló a través aún del Santo Espíritu, ¿no? Espíritu Santo, que efectivamente la iglesia iba a caer, que iba a empezar con varios quismos después el final de la Segunda Guerra Mundial, en los tiempos en los cuales estamos viviendo ahora. Esquismos que van a formar un tipo de revolución, de guerra civil, vamos a decir, adentro de la Iglesia Católica. Siendo francés, yo nací al otro lado del Atlántico, a vecinos de Alemania. Para nosotros es algo muy fuerte lo que está pasando con nuestros vecinos alemanes, cuya colegio episcopal está presentemente desarrollando un esquismo que no tiene nombre, ni justificación ninguna, ¿no? Están desarrollando un magisterio totalmente independiente y paralelo a el de Roma, aún que el mismo Papa Francisco le han pedido de parar, que no tienen ninguna validez. Para ellos se quedaron totalmente y completamente indiferentes a esas respuestas pontificales, ¿no? Y están siguiendo hasta el final de este año y hasta el empiezo del 2023. El gran arquitecta, y utilizo mis palabras con mucho cuidado, el gran arquitecta, y nos entendemos, y explicaré después, pero de esta guerra, de esa revolución en Alemania, que ahora están dándose en Bélgica, el país al norte de Francia, ¿no? Se llama Marx, es el arzobispo de la ciudad de Múnich, en Bavaria. Ese hombre, y es lo que no se entiende, y había llegado ya, después que había empezado todo este escándalo, y todavía está siguiendo, llegó a su edad de 75 años, en el cual es el tiempo para presentar su demisión ¿Sí? al Santo Papa, porque es tiempo de retirarse. El Papa Francisco, sabiendo que ese hombre se está desatándose de la autoridad suprema pontifical de Roma, no aceptó su resignación y lo pidió de quedarse no solamente el arzobispo de Múnich, pero de seguir adelante como presidente del colegio episcopal alemán. En Francia tenemos una expresión, yo no sé si en España o en México, perdón, ustedes utilizan la misma expresión. Se dice que hay a veces unos bomberos que son piromaniac, ¿no? O sea, ser bombero y el mismo a la vez piromaniac, la persona que echa el fuego.
era una oportunidad de oro para terminar con eso. Y seguramente iba a ser reemplazado. Pero ¿por qué echar más aceite en un fuego? Y un fuego que es además abominable. Sin embargo, tenemos que rezar para el Papa. No, es una cosa de criticar, pero no de condenar. Bueno, quiero No, decir es algo, muy importante. señor Javier, si me permite Perdón. decir algo para ¿Cómo? nuestra audiencia, lo que el señor Javier está diciendo es verdad, eso está pasando en Alemania. Alemania tiene un camino sinodal, que esperemos que este camino sinodal que estamos viviendo en toda la iglesia no siga el modelo alemán, porque sería un desastre, pero con el pretexto de un camino sinodal en Alemania están tratando de normalizar doctrinas que son totalmente opuestas a la doctrina católica, como normalizar la homosexualidad, como acabar con la jerarquía de la iglesia como Cristo la instituyó. Eso se está volviendo una especie de democracia eclesial, pero Cristo no hizo una iglesia democrática y el poder en la iglesia no viene de abajo, viene de arriba. Quien tiene autoridad en la iglesia la recibe de Dios, no la recibe de los hombres. Por eso el que guía la iglesia, en quien quiera que sea en los diferentes niveles, tiene que hacerlo según Dios, no según los hombres. En este programa no hablamos mucho de noticias, hablamos más de doctrina. Por eso no tengo yo programas hechos sobre este tema de lo que está pasando en Alemania, pero es verdad lo que está diciendo el señor Javier. Eh, los obispos alemanes, un buen número de ellos, creo yo que podemos decir la absoluta mayoría, se está rebelando contra la doctrina católica, sobre todo en lo que se refiere a la moral sexual. Y están negando en la práctica la doctrina de los sacramentos, como del matrimonio, de la confesión, también de la penitencia, que tiene que ver con las condiciones para absolver una persona, de lo que la iglesia siempre ha puesto como condiciones para recibir dignamente la Sagrada Eucaristía, etcétera. Entonces, está siendo un verdadero desastre. Y esto lo pueden ustedes consultar, esto es público, esto es del dominio público. Aquí no estamos hablando de un chisme que se escucha por ahí en los rincones del Vaticano, estamos hablando de cosas que son públicas, completamente públicas. Ustedes pueden ir a comprobar en el internet que esto que estamos mencionando está sucediendo y que este cardenal Marx, que yo creo que le hace bastante honor a su apellido, pues está ciertamente causando mucho daño a la iglesia y definitivamente, pues sí, él es uno de los cardenales, si no mal no recuerdo, fueron 9 al principio que llamó el Papa para que fueran como sus principales consejeros y hasta la fecha ahí está activo. Es difícil de explicar, no sabemos nosotros cuáles razones tenga el Santo Padre para tenerlo allí, eso solo entre él y Dios lo saben, pero el hecho es que ahí está, una persona que públicamente, no en privado, no en voz baja, sino en voz alta, está haciendo mucho daño a la iglesia. Adelante, señor Javier, disculpe por la interrupción. No, no, era necesario. Gracias a usted, padre. Era muy bien. Estoy totalmente de acuerdo con usted, exactamente. Y Marie-Julie Janis, la estigmatista, perdón, anunció eso. Hizo un eco de la revelación que le fue hecha por nuestro Señor, por el Espíritu Santo, por el cielo. Dijo que eso iba a llegar también en otros colegios episcopales y aún en Francia. La Virgen explicó también que el momento llegará en el cual los obispos y una gran mayoría de sacerdotes van a también querer separarse de la autoridad de Roma para que sus vidas no sean, ¿cómo decir?, sujetas a la muerte o a la ejecución, porque la Virgen anunció que Francia y los países de la Unión Europea se van a volver izquierdistas y que va a haber una persecución contra los cristianos y que la mayoría de los obispos y sacerdotes no aceptarán de morir por su fe y que por consiguiente van a tratar de desatarse de la autoridad de Roma. A la vez, la Virgen explicó en Nuestro Señor que efectivamente llegará el tiempo en el cual una nueva liturgia iba a llegar, cuyas palabras iban a ser profundamente abominables en los ojos y oídos de Nuestro Señor. La primera pregunta que me han hecho cuando escribí eso y cuando hablé del asunto es, ¿sería el Novus Ordo del Vaticano II? No.
No es a eso que se refería. Se refería a una nueva liturgia que tendrá como pretexto, utilizando la palabra catolicismo, que quiere decir universal, para reunir todas las diferentes doctrinas cristianas, ¿no? Denominaciones, otras fes, como la musulmana, la judía y otras fes paganas. Hemos visto el sínodo amazónico que ocurrió en 2019. Recientemente el Papa fue a Canadá, a Quebec y en otras regiones de Canadá para hablar con los indios, escuchando una ceremonia no cristiana, pagana, ¿no? Que no creen en el mismo Dios que nosotros y participando. Participar en una cosa de ese tipo es una forma de colaboración. El otro día yo estaba hablando con el reverendo Padre Enzo relativo al hecho que yo como francés vengo de un país que ha vivido la humillación de 4 años de ocupación bajo los alemanes. Y durante ese tiempo ha habido un caso fuerte, no solamente en Francia, en toda Europa ocupada, de colaboración con los alemanes, con los nazis. Estamos viviendo hoy algo muy similar, ¿no? En el cual callarse, en el cual siguiendo participando, sonriendo, en frente de lo injustificable, es una forma silenciosa de colaboración. No quiere decir que tenemos que rebeldarnos, absolutamente no. Tenemos que obedecer y demostrar un mínimo de respeto, sin la menor duda. Pero hay una diferencia entre rebelión y oposición respetuosa, ¿no? Yo me declaro abiertamente en oposición con muchos de los temas hoy que la Iglesia está clamando o discutiendo o propagando. Sin embargo, Marie-Julie Jany dijo que efectivamente el momento llegará en el cual muchas diferentes denominaciones se juntarán con la Iglesia Católica para tratar de reunir bajo el pretexto de la fraternidad humana, rezando al mismo Dios, esa misma liturgia, en la cual la consagración de esa Eucaristía no será válida. Ahora, ¿qué quiere decir eso? He visto también, soy caballero de Colón, entre paréntesis, y uno de los caballeros que trabajan conmigo me mostró, no sé cómo se dice en buen castellano, y les pido perdón por mi español de cocina, pero un Pauls, ¿cómo se dice Pauls en español, mon père? ¿Cómo? Es un estudio que piden Ah, ok, una a la encuesta, gente, encuesta, encuesta. encuesta, exactamente, perdón, gracias padre. Bueno, esa encuesta demostró que de los católicos que van a la misa a recibir la comunión, 66% creen solamente que la Santa Eucaristía es nada más que un símbolo de recordación, de recuerdo de la última cena, pero que no en ninguna manera es el cuerpo del Cristo. Solamente un tercer de los católicos que van a la Santa Misa reconocen que la Santa Eucaristía es efectivamente el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Vosotros en México, extraordinariamente, recientemente han tenido un milagro eucarístico, yo creo, en Guadalajara, que ha hecho todo alrededor del planeta esa Santa Eucaristía que empezó a latear como un Sí, corazón. sí. Eso se ha visto con bocas abiertas y ojos grandes abiertos en todos los países del planeta Tierra, incluido en el mío, en Francia. Así. Eso es uno entre varios otros. Hay los milagros eucarísticos que Dios ha permitido, que sea en Lanciano, en Italia, en Betania aún, en Venezuela, en multitudes de otros lugares. Y el mensaje es siempre el mismo, siempre con fibras de corazón humano, siempre lateando como un corazón humano. Hay que ser ciego para no darse cuenta que Dios permite este tipo de sensacionalismo para transmitir un mensaje, que cada vez que ustedes reciben el cuerpo, o sea, la Eucaristía, reciben literalmente el corazón amante de nuestro Señor Jesucristo. Puedo ya escuchar, adivinar mucha gente que dice, sí, pero todo ese sensacionalismo, yo no necesito eso para creer. Seguramente ustedes tienen razón. Sin embargo, hay gente que lo necesita. Sería tal vez, o mejor dicho, no sería que el Cristo, que nuestro Señor, utilizó también sensacionalismo cuando vivía en esta tierra. ¿Qué hay más sensacionalista que de nacer de una virgen? ¿Qué hay más sensacionalista que caminar sobre las aguas? Que resucitar a muertos, multiplicar panes y peces para los hambrientos, para hacer los ciegos ver, para ser crucificado, siguiendo amando de todo su corazón
a los que lo crucificó. ¿Qué hay más de sensacionalista que de resucitar 3 días después que fue crucificado? Era una necesidad que Cristo conocía y era necesaria. De la misma manera hoy, porque Dios nos ama eperduamente, ad infinitum, sin fin, sigue dándonos mensajes con ese tipo de sensacionalismo para nuestra salvación. Estos mensajes, y no es para ser teatral o para tirar la atención que todas estas entrevistas o esos episodios están tomando lugar. Somos todos adultos. No es para conversación de salón. Es un mensaje que debe ser conocido porque era la voluntad de nuestro Señor del cielo que vosotros conozcan este mensaje, aun si es inconveniente para algunos en Roma o en otras partes que ustedes conozcan. Marie-Julie Janis explicó claramente, como en Nazaret y también después en Fátima, que la iglesia va a caer. Va a caer como Pedro, cuando traicionó al Cristo 3 veces. Pero que al final, después de lo que debe ocurrir, no, la iglesia se va a volver nuevamente en sus pies y a través de un papa angélico, después de estos eventos, acontecimientos que deben ocurrir, la iglesia volverá a su gloria antepasada. Eso es el mensaje en general, las grandes líneas de la Judea, de la Salet y también de Fátima y de otros. Fátima, usted me pidió, padre, el segundo misterio, el tercer secreto, vamos a decir, de Fátima. En junio del año 2000, conocemos todos la revelación que la Santa Sede ha hecho a través de sus cardinales del misterio, la visión, ¿no? Y sí, eso era la parte del tercer secreto de Fátima. Lo que no les han dicho es lo siguiente. En 1943, cuando el arzobispo de Fátima pidió a la hermana Lucía dos Santos de escribir el tercer secreto de Fátima, era porque estaba al borde de la muerte. Y en ese momento el arzobispo, pensando que no iba a sobrevivir, claramente le pidió de escribirlo y escribió en 2 páginas. La primera, que estaba guardada en un sobre la visión, ¿no? Fue revelada. La segunda página, aproximadamente 27, 29 líneas, era el mensaje que acompañaba, como en los 2 primeros secretos, aparición, visión y mensaje, ¿no? La segunda parte del tercer secreto de Fátima era un mensaje en el cual, y está escrito en el libro, la Virgen María anunciaba eventos difíciles a tragar sobre los acontecimientos que iban a ocurrir, profecía. Y también que Satanás estaba caminando entre los cardinales, o que iba a caminar entre los cardinales de Roma y dirigir de manera indirecta a la iglesia, ¿no? O sea, no dijo eso así, pero dijo que estaba ya presente dentro de la iglesia católica, romana y apostólica, caminando entre los otros cardinales. El mensaje es claro. Quiere decir que el anticristo ya está en Roma, tal vez un cardenal, quién sabe. Pero eso era el mensaje que cuando Juan 23 lo abrió en 1960, se volvió blanco como una aspirina. Expresión francesa, perdone, pero entiende, como una aspirina. Pensaba que, Dios mío, ¿cómo es posible? Y justo cuando estaban al punto de empezar la campaña del Segundo Consejo del Vaticano. Entonces, en ese momento, Juan 23, pensando tal vez, era tal vez más sabio que Dios, o que Dios se equivocó, no puede haber sido, porque dijo a sus otros cardinales, este mensaje no corresponde a este periodo de tiempo. Hay que tener, o sea, es el colmo. Perdóneme, con todo debido respeto, Sí, sí. pero es el colmo. Hay que tener un seguro en sí mismo para decir eso y entonces llegar a la conclusión que seguramente el cielo se hubiera equivocado. Entonces, los órdenes y las instrucciones de la Virgen no eran sujetos a interpretación tampoco. La instrucción era lo siguiente, que el tercer secreto de Fátima debía ser liberado públicamente o al momento de la muerte de la hermana Lucía dos Santos o a lo más tardar en 1960. ¿Por qué esa época? ¿Sería una coincidencia que era justo al momento cuando empezó el Segundo Consejo del Vaticano? Yo tengo tendencia a sospechar que no.
Y Garabandal, que ocurrió justamente cuando empezó eso también, no fue aprobado, cierto, pero condenado tampoco. Y hoy en día el cardenal de Garabandal está en favor de Garabandal. Sin embargo, uno de los mensajes que Conchita González de España había recibido de la Virgen era: en este momento le está sacando mucha importancia a la Santa Eucaristía, segundo Vaticano, Consejo del Vaticano. Estamos entrando mitad fe, mitad política. Sin embargo, la verdad es la verdad, la misma verdad por la cual Cristo fue crucificado y por la cual resucitó, ¿no? No se puede ser diplomático o politically correct, como se dice en inglés. Hay que decir la verdad. Por consiguiente, los mensajes de Fátima, la segunda parte, ha sido escondida hasta hoy. Está revelado aquí gracias a las revelaciones del reverendo padre Villa, que trabajaba con un periodista americano y que le dijo sobre, porque este mensaje alguien misteriosamente se lo reveló a un periódico alemán que se llama Es Europea, ¿no? Y ahí se veía todo el mensaje con algunas adiciones más Hollywood, más sensacionalistas. Pero el reverendo padre Vila había arrayado todo lo que no era, había puesto en evidencia las partes que pertenecían al verdadero tercer secreto de Fátima y lo había pedido a este periodista norteamericano de publicarlo lo más que podía. Y se publicó así. Y había un libro italiano que se llama Il quarto segreto di Fatima, ¿no? Se ha escrito por un periodista italiano que se llama Antonio, Giotto, no me recuerdo. no es Antonio Pardon? Sacchi. Antonio Sacchi. Oui, exacto. Sí, ¿verdad? Brillante ese señor. Exactamente, padre. Y ese hombre era ateo y se convirtió, ¿no? Y escribió un excelente libro sobre el asunto que confirma esos, o sea, lo mío confirma sus propósitos. Entonces, nuevamente, este mensaje fue hasta hoy formalmente escondido por la Iglesia Católica, por Roma, vamos a decir. Lo de la Jodé siempre ha tratado de ponerlo en la sombra, ¿no? Y lo de la Salet, formalmente no se puede haber hecho más, sino fuera de quemarlo, lo pusieron en una caja y lo enviaron a la librería del Vaticano. Pero había también una otra parte en la Salet en la cual decía que iba a haber dos papas vermoulus. Vermoulu en francés quiere decir, y perdónenme por mi pobre español, pero comidos por los gusanos, podridos, ¿no? Que iban a ser dos, es una traducción más o menos correcta, pero ustedes entienden la idea, ¿no? Eso fue una de las razones principales por la cual Roma no ha colaborado, no ha obedecido y ha querido esconder estos mensajes al público. Y había otra cosa también sobre la Salet, Una un cuestión. mensaje político. Los Sí, sí, mensajes perdón. que hay que entender. En Fátima, la Virgen hizo un pedido al Papa de consagrar Rusia a su corazón inmaculado. Eso era para el Papa, pero el secreto era para todo el mundo, ¿es así? Exactamente así. Y el Papa Pío XII también había leído el mensaje, el tercer secreto en su enteridad, ¿no? Y trató él también de consagrar el mundo como la bien lo había pedido. Estaba hecho en dos oportunidades por el Papa Pío XII incorrectamente y la Virgen tuvo que mandar nuevamente Lucía dos Santos al Papa Pío XII, que tampoco su consagración no fue aceptada. En 1982, si no me equivoco, la consagración por el Papa Juan Pablo II tampoco fue hecha, pero eh, y han mentido, y les voy a explicar. Dijeron después que esa consagración había sido, que Lucía dos Santos había dicho que esa consagración fue aceptada por el cielo. Por otras partes indirectas, parece que Lucía dos Santos nunca dijo eso. Por dos razones. Primero, porque el Papa, aunque quería mencionar Rusia por nombre, no lo dejaron hacerlo. Y quería hacerlo y no lo dejaron hacer. Y además, aunque pidió a todos los obispos del mundo de juntarse a él, parece que el pedido no ha sido correctamente enviado a todos los obispos y no todos los obispos se unieron al Papa Juan Pablo II. Ahora, últimamente yo sé que Francisco consagró y pidió a que todos los obispos se unieran a él. Sería que a este momento del tiempo de nuestra historia
hubiera sido aceptado por el cielo. La verdad, no sé, no soy autoridad de decirlo sí o no. Pero ahí estamos, ahí es la razón por Yo creo que qué Roma. tendríamos que esperar los acontecimientos futuros, si se cumple lo que la Virgen dijo que sucedería después de la consagración de Rusia, que sería la conversión de Rusia, vendría al mundo la época de paz. Si eso se cumple, creo que podremos decir que fue aceptada por el cielo. Sí, hay un poco de polémica. A mí me llama la atención respecto a la consagración que hizo el Papa Francisco. Obviamente es algo que vale y que el cielo va a escuchar. Dios lo va a escuchar porque es el vicario de Cristo con, yo no sé si todos los obispos del mundo, pero yo creo que muchos sí se unieron y además las oraciones de tanta gente, ¿cómo podemos pensar que Dios no va a escuchar eso? La pregunta es si esa es la consagración que pidió la Virgen en Fátima, si se hizo según las condiciones que la Virgen dijo. Y a mí me llama la atención nada más, si estoy equivocado y alguien tiene manera de enviarme alguna pista para salir de mi duda, pero yo nunca vi, nunca leí que el Papa relacionara esa consagración con lo pedido por la Virgen en Fátima. No, yo nunca vi, ni se anunció así, ni en la oración lo dijo, ni cuando en otros momentos que habló de la consagración, no recuerdo haber escuchado al Papa diciendo voy a consagrar Rusia por este propósito, para cumplir con el pedido de la Virgen en Fátima. Entiendo que hubo una petición de la gente de Ucrania y de otras partes también de que consagrara Rusia. Pero bueno, ese es un tema que no vamos a analizar aquí en detalle. Si fue la consagración que pidió la Virgen, lo vamos a ver por los resultados que vendrán próximamente. Y si no fue lo que la Virgen pidió, definitivamente esta consagración va a traer muchas bendiciones, pero no va a traer lo que la Virgen prometió que sucedería hasta que no se haga la consagración como ella lo pidió. No sé qué piensa usted de lo que estoy diciendo. Yo adhiero totalmente a sus ideas. Usted lo expresa considerablemente mejor que yo. Um, yo creo sinceramente que una de las razones por la cual los mensajes de Fátima han sido dados, ¿no? Por ejemplo, el primero y el segundo secreto era principalmente para advertir y evitar la Segunda Guerra Mundial, para que se haga eco a través del mundo entero, que haya conversiones, oraciones para evitar que esa Segunda Guerra Mundial hubiera tomado lugar. Era tan fácil de evitarlo. Si solamente políticamente, me encanta la historia, ¿no? Y en el tiempo, si Francia hubiera entrado sus tropas después que los alemanes entraron en la Ruhr, en la parte que estaba controlada por Francia, Alemania no estaba preparada para una Segunda Guerra Mundial, hubiera sido terminado el asunto, Adolf Hitler encarcelado. Si solamente estos mensajes de Fátima hubieran sido propagados, la gente se hubiera reunido en las misas, los sacerdotes, los obispos hubieran hablado de eso, pidiendo oración y sacrificio, conversión. Eso seguro que hubiera sido evitado. Pero no. Todo eso pareció tal vez un poco sensacionalista, teatral para muchos prelatos y el mensaje no fue propagado correctamente. Y lo peor ocurrió. Y estamos hasta hoy viviendo las consecuencias de esto. Misma cosa para estos mensajes a través de Marie-Julie Janin, a través de Akita. Usted conoce, padre, con su permisión le voy a dar una anécdota que es relativo, es un puente entre Akita en Japón y las apariciones de Fátima, ¿Ok? particularmente su tercer secreto. El proceso de aprobación de Akita en Japón a través de la hermana Agnes Sasagawa, ¿no? En Japón, ocurrió cuando finalmente el obispo Ito, su excelencia obispo Ito, fue convencido que todo eso era cierto. La historia es muy larga, está en el libro. Y entonces él arregló un dossier porque había unas controversias que eran debido siempre a las influencias del enemigo, ¿no? Y hizo un dossier perfecto, súper profesional. Tomó el avión de Tokio hasta Roma y fue a ver su eminencia cardenal Ratzinger con el dossier. Y dijo, eminencia, mire, he venido para aclarar todos los problemas que hubo. Aquí está un dossier que yo y mi equipo hemos preparado para usted.
y el cardenal no sabía muy bien qué pensar, estaba un poco perplejo al empiezo, ¿no? Y después cuando le presentó el último mensaje de Akita a la hermana Sasagawa, que justamente era en el 13 de octubre 1900, si no me equivoco, 1978, si no me equivoco. Tengo que averiguar, lo tengo aquí. Pero en fin, y cuando el cardenal lo leyó, lo dejó en la mesa y dijo, mire, excelencia, no vamos a tener más necesidad de hacer cualquier tipo de investigación, el asunto está cerrado, ya no quiero más, no hay necesidad de seguir adelante. El pobre obispo se alarmó y se dijo, pero eminencia, usted no me dejó oportunidad de explicar y usted ni ha leído mi dossier. El cardenal lo paró y le dijo, no, 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 excelencia, usted no entiende. La razón por la cual no va a haber más necesidad de creer o de seguir con la investigación es porque este mensaje del 13 de octubre, ¿no? Que entre paréntesis es también el aniversario de la última aparición en Fátima, el milagro del sol. Este mensaje del 13 de octubre que usted me llevó es el mismo, el tercer secreto que Nuestra Señora ha dado a Lucía dos Santos en Fátima. Por esa razón, Roma va a declarar que este asunto es digno de creencia. Punto aparte. Eso es una evidencia, primero, que obviamente las apariciones de Sasagawa eran correctas, pero además que había una segunda parte del tercer secreto de Fátima que efectivamente han sido, y es todavía hasta hoy, Escondido. escondidas. Exactamente, Sí, ¿no? porque Eso fue, el secreto del que está hablando usted de Akita, el mensaje de Akita, habla, pues, es terrible lo que dice, ¿no? Habla de naciones aniquiladas, habla de cardenales contra cardenales, obispos contra obispos, habla de que, si mal no recuerdo, también es de los que dicen que va a caer fuego del cielo, o no es ese, porque hay varios mensajes que hablan de que va a caer fuego del cielo, y eso no tiene que ver con, con la visión que dieron a conocer en el año 2000 como el tercer secreto de Fátima o la tercera parte del secreto. Algunos dicen no son tres secretos, es uno solo en tres partes, otros dicen primero, segundo y tercer secreto. Bueno, no tiene mucha relevancia. Creo yo que lo importante es que muchos estudiosos de las apariciones de Fátima piensan, creo yo, con mucho fundamento, que tienen muchas razones para fundamentar su caso, que lo que se reveló en el año 2000 no es falso, pero no es todo. Lo que, exacto, porque también el secreto contenía palabras de la Virgen y lo que se reveló en el año 2000 fue una visión y quisieron aplicarlo al intento de asesinato al Papa Juan Pablo II, pero hay que recordar que el contexto de la visión, aún la sola visión, no aplica al atentado contra Juan Pablo II porque en la visión esto ocurre en un contexto probablemente bélico, ciudad en ruinas, caminando entre cadáveres y el Papa es asesinado cruelmente, no habla de un atentado el secreto. Entonces, en cambio, el atentado al Papa Juan Pablo II sucedió en plena Plaza San Pedro, no había ningún contexto bélico, no había cadáveres por allí, que el Papa estuviera caminando entre cadáveres, así es que obviamente la visión no se refiere al atentado, aunque esa interpretación quisieron darle. Y después el cardenal Ratzinger, tiempo después, en una entrevista que le hicieron para EWTN en Estados Unidos, él dijo que incluso tendríamos que esperar para el futuro otros ataques semejantes a la Iglesia y al Santo Padre. Pero bueno, es todo un tema también, el porque, que yo creo, me parece a mí muy bien fundamentado por parte de los estudiosos de Fátima para poner en cuestión que no se reveló todo el secreto, el tercer secreto, la tercera parte del secreto de Fátima. Pero entonces, lo que usted está diciendo es que cuando el cardenal Ratzinger escuchó lo que había dicho la Virgen en Akita, él que sí conocía todo el secreto tercero de Fátima, él lo relacionó, él dijo, esto es lo mismo. Así fue. exactamente. Y esa anécdota
fui llevada en una reunión mariana, un seminario mariano en el cual fui presidido por el mismo obispo Ito y fui él que contó esta historia. Entonces yo creo que también es digna de creencia, tanto como la aparición de Áquita. Ujú. Ahora, eso de cardenales contra cardenales, obispos contra obispos, que también está en la Salet, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí. En Garabandal, si mal no recuerdo, la Virgen dijo que sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición y están llevando muchas almas Mm. por ese camino. Pues claro, bueno, obviamente ya sabemos por qué no lo van a aprobar. No puede ser aprobado. Va a estar difícil que se apruebe las apariciones de Garabandal, pero quería preguntarle, ¿cómo interpreta usted eso? ¿Por qué obispos contra obispos, cardenales contra cardenales? ¿Qué quiere decir la Virgen con eso? En esto quiere decir lo siguiente, está haciendo un reflejo de nuestra situación actual, la cual es sumamente grave, ¿no? Roma está principalmente infiltrada, y no es una exageración, principalmente infiltrada de diferentes lobbies que son muy poderosos. Uno de los cuales es una coalición de lobbies entre principalmente la francmaçonnerie, los masónicos, ¿sí? Los lobbies que son homosexuales, los ecologistas, la gente que es reformista, principalmente de influencia masónica. A Marie-Julie Janis, San Miguel Arcángel, dijo muy claramente que los masones iban a estar sumamente presentes tanto en la iglesia como en Francia, y que el momento de la liberación de Francia y de la liberación de Italia, la restitución de la iglesia, las personas indicadas y escogidas por Dios iban a pisar sus cabezas, las cabezas de todos los enemigos de Dios, incluido, y lo utilizo la palabra misma, masónicos. Los masónicos, los lobbies gays, homosexuales, los reformistas, los ecologistas, todos juntos han infiltrado la iglesia. La influencia es, yo diría, yo creo que es mayorista hoy en día en Roma. Bueno, Y la Virgen lo anunció. esto que usted está diciendo, lamentablemente, es del dominio público. Para nuestra audiencia, quiero que sepan, aquí no está, el señor Javier no está hablando de chismes, de rumores que se mencionan por debajo del agua. Más bien, estas son cosas del dominio público, lamentablemente. Eh, Como les digo, en mi canal yo no me dedico tanto a hablar de lo que está pasando en la iglesia. Hay gente que está haciendo un esfuerzo bastante bueno en estas áreas. Les puedo recomendar el canal, por ejemplo, de Luis Román, que ya mencioné, el canal Que no te la cuenten del padre Javier Olivera Rabasi, que es buenísimo y que él sí toca también estos temas de cosas que están pasando en la iglesia, que deben de ponernos en alerta a todos para que sepamos reaccionar como personas de fe. Pero, por decir, recientemente los obispos de Bélgica aprobaron una bendición para parejas del mismo sexo, cosa que está totalmente contraria a la doctrina católica, a la moral, al evangelio y a la tradición milenaria de la iglesia. Se está confundiendo la pastoral con tener contenta a la gente en todo. Eh, pero recordemos que la pastoral es el trabajo que hacen los pastores de la iglesia principalmente para llevar las almas a la vida eterna. El objetivo de un pastor no puede ser simplemente tener contentas a las ovejas, y sobre todo tenerlas contentas si van en el camino de la perdición. El pastor tiene que llamar a las ovejas para que lo sigan en el camino de la vida eterna, y ese camino es angosto, como lo dijo el Señor. Es estrecha la puerta que conduce a la salvación, y dice Jesús, muy pocos la encuentran. En cambio, el camino de la perdición es ancho, es fácil, es cómodo, es atractivo, es agradable, y un verdadero pastor de la iglesia no puede proponerles a las ovejas ir por ese camino ancho, porque se lleva a la perdición. Y dijo el Señor, y muchos van por él.
Así es que los mensajes de la Virgen María, en realidad todos están en la Escritura. ¿Está usted de acuerdo conmigo, Javier, que todo lo que la Virgen María anuncia realmente no se está añadiendo nada a la revelación pública? Todo está en la Biblia, si lo queremos encontrar ahí está todo escrito, y en la doctrina católica de siempre, pero las revelaciones privadas nos sirven para recordarnos algunas doctrinas de la revelación pública, de la Sagrada Escritura y de la tradición, que en un determinado tiempo Dios sabe que es necesario recordar o profundizar. Pero las revelaciones marianas no traen un nuevo evangelio, no es un quinto evangelio, no es una nueva carta de San Pablo, un nuevo libro de la Biblia, un Apocalipsis 2, no. Es la misma doctrina. ¿Está de acuerdo, señor Javier? Totalmente. En cada aparición la Virgen ha venido para decir la misma cosa sin agregar a nada de las Santas Escrituras, nada en los Evangelios, pero para decir la misma cosa que dijo hace 2000 años atrás cuando vivía aquí, en Cana. Hagan todo lo que mi hijo os diga de hacer. Punto aparte, se limita a eso. Porque efectivamente, con las modas de la sociedad, parece que la iglesia se quiere adaptar a las modas, en vez de hacer que las modas se adapten al Cristo y a sus enseñamientos. Es el mundo al revés. Las formas, los enseñamientos de Cristo, de la iglesia, no cambian con la moda de los hombres. Es a los hombres de cambiar. Usted mencionó algo muy interesante, padre, al empiezo de este episodio. Usted dijo que efectivamente la iglesia no es una democracia, pura verdad. La Iglesia Católica es una monarquía en la cual Cristo es el Rey y la Santísima Virgen María, nuestra Reina. Son a ellos de mandar, a nosotros de aceptar y obedecer, no para hacer placer solamente a Dios, para nuestra salvación. Y es todo lo que nos están siendo pedido es a base de amor. No es ningún tipo de dolor, de sacrificio. Es puro amor. Amor primero a nuestro prójimo, amor al Dios, amor a la iglesia que Él fundió a través del Cristo. Esos son los mensajes, entre otras cosas, de la Virgen, del cielo, a través su primera mensajera, la Santísima Virgen María. Muy bien. Señor Javier, le voy a hacer la siguiente pregunta, pero ya no va a haber tiempo que me la conteste. Vamos a tener que hacer una segunda parte, pero para que la Vale. gente se quede picada, como decimos aquí en México, eh, quiero preguntarle sobre qué cosas deben estar atentos los católicos respecto a lo que está sucediendo dentro de la iglesia. ¿A qué cosas deben de poner atención? Esa es la siguiente pregunta, pero se la haré al inicio de la segunda parte de esta entrevista tan interesante. Por ahora le agradezco mucho el tiempo que nos ha dado. Gracias de verdad por su generosidad, por compartirnos de lo que usted ha estudiado ya por muchos años. ¿Y qué le parece si rezamos un Ave María para que a través de ella le demos gracias a Dios y nos encomendemos a ella en estos tiempos tan críticos que estamos viviendo, pero sabemos que su corazón inmaculado triunfará? Por eso hay esperanza. Y si estamos refugiados en el corazón de María, no hay nada que temer. No debemos vivir con espanto, debemos vivir con esperanza, con alegría incluso, podríamos decir nosotros, porque Jesucristo dijo, estén alegres. Se lo repito, estén alegres. Bien, vamos a darle gracias a Dios, y por medio de la Santísima Virgen María. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave Amén. Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Pues Amén. muchas gracias, señor Javier. Gracias, de verdad, y nos vemos muy pronto. Dios lo bendiga. Gracias, Padre.